Muy buenas a todos, ¿cómo están? Esta semana vamos a estar trabajando con el siguiente tema, el cual pues va a ir agregándole al contenido del curso. En este caso vamos a empezar a extender un poco lo que hemos hablado de cargas eléctricas y vamos a empezar a hablar del siguiente componente, que en este caso serían las corrientes, para tratar de explicarlas, entenderlas y también, digamos, empezar a relacionarlas con pues, las otras variables que se pueden dar dentro del circuito eléctrico, que es donde los vamos a estar utilizando, y pues tenemos que entender cada vez más qué relación tienen. En este caso, primero es importante pues justificar un poquito los conocimientos. Una frase que de hecho está escrita dentro del mismo libro que estamos utilizando de referencia indica: los ingenieros deben ser capaces de diseñar, realizar experimentos, así como de analizar e interpretar datos. Nunca debemos de perder el norte en el sentido de que nuestra formación como ingenieros no solamente está planteada con una serie de conocimientos que tenemos ahí, sino que también tenemos que poder eh, valora- eh, valorarlos, digamos, y analizarlos. Tenemos que poder tener la capacidad de experimentar, de buscar datos adicionales y hacer experimentación con componentes y con fenómenos, pero también deberíamos de poder interpretar los datos que se obtienen de esos experimentos. Eh, esas etapas nunca se deben perder de vista y siempre deberían ser una base sobre la cual el conocimiento que vamos a adquirir en este y en cualquier curso debería pues ser una herramienta adicional para ese proceso de consulta y ese proceso inquisitivo que deberíamos de tener siempre. Cada vez con más criterio, pues cada vez tenemos más herramientas de conocimiento. En este caso vamos a hablar de corriente continua. Una corriente continua, en este caso, es una corriente que no se modifica en el tiempo. Su nombre, digamos, indica esa característica de que su flujo se va a mantener constante en el tiempo y por lo tanto, pues, va a diferenciarse de otras que sí van a tener variación en el tiempo, que en este caso van a ser las corrientes alternas. La primera diferenciación y la primera división que debemos de tener es pues, estas dos gráficas que están indicadas, en la cual tenemos una gráfica de corriente directa, donde hay un componente, en este caso, digamos, de no variación en el tiempo. Vemos la gráfica que en este caso está indicada pues a lo largo del tiempo y donde hay una línea constante gris, la cual indica que siempre existe un flujo de esas cargas que habíamos indicado que se mueven a través del conductor. Digamos, en nuestro ejemplo, pues lo que vamos a tener es un conductor, que es, le hemos dicho de varias formas, le hemos dicho cable, le hemos dicho conductor, le hemos dicho pues con, digamos, el nodo a veces cuando está interconectado entre varios puntos, pero digamos que esa corriente que fluye a través de ese conductor no tiene una variación, siempre es constante, no se detiene, tampoco se reduce, sino que siempre va a tener un valor constante de flujo. En el caso de una corriente alterna, vamos a tener pues variación en el tiempo. O sea que si hacemos una gráfica de tiempo, vamos a tener aumento o reducción de esa corriente, de esas cargas que se están moviendo a través de ese conductor. Esas cargas, recordemos que son electrones al final de cuentas. Cuando tenemos esa corriente alterna, pues podemos tener una tasa de variación. Entonces podemos decir, bueno, qué tanto se está acelerando, qué tanto se está desacelerando la cantidad de cargas que pasan por ese conductor. Entonces, la representación, digamos, más común, podríamos decir, de esa corriente alterna es cuando la tasa de variación se comporta de forma senoidal, comporta en la forma que vemos en la gráfica, donde tenemos una tasa de movimiento de cargas, la cual va aumentando, llega a un punto máximo, luego va disminuyendo, llega a cero, pasa por cero y se devuelve. Entonces, en ese caso, las cargas que se estaban moviendo en una de las direcciones se van a detener por completo y van a empezar a fluir en la otra dirección. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con corriente directa a corriente alterna. En el caso del componente como tal, el componente como tal que va a tener pues una resistividad, este componente en la teoría pues es cualquier cable. Un cable como tal tiene una resistividad. Tenemos que determinar y pues diferenciar que pueden existir conductores, digamos, perfectos, que pues no existen, ¿verdad? Que ser un conductor donde no hay resistividad, todas las cargas se van a mover sobre él,
tenemos un conductor donde la resistividad es infinita, donde el ejemplo es un circuito abierto, donde no hay movimiento de cargas de un punto a otro. Sin embargo, vamos a tener puntos medios, donde tenemos valores de resistividad medios o altos, y va a haber una cierta, digamos, resistencia a ese flujo de cargas de una forma lineal. Entonces, la resistividad se refiere a eso, se refiere a, dependiendo del diámetro y el área transversal del conductor, va a tener una mayor resistividad y por lo tanto una mayor resistencia. Ley de Ohm, esta ley es una de las que tenemos que pues, aprendernos de memoria, digamos, es una ley que vamos a estar utilizando en el curso y se utilizará para todas las análisis que existen de la parte de circuitos, y es una relación que va a tener entre el voltaje, que en este caso es V, o la diferencia de potencial que habíamos hablado, que es un punto de medición con respecto al otro. Esa diferencia, en este caso está representada por V, la corriente, o sea, la cantidad de cargas, el flujo de cargas que está pasando por ese componente, y por último, qué resistividad tiene ese componente. Esta ley siempre se va a cumplir y nos va a permitir hacer despejes, nos va a permitir sacar valores, nos va a permitir comprobar valores de los componentes, y pues tenemos que aprender, tanto de nombre como de fórmula, eso tenemos que saberlo. Entonces podemos hacer un pequeño ejemplo, digamos, donde vamos a hacer pues un ejemplo sencillo para empezar a entender. Primero entonces vamos a decir que la resistencia R como valor, después le vamos a poner pues un número como tal, de un elemento denota su capacidad para resistirse al flujo de corriente eléctrica, o sea, las cargas que pasan por ella, y se va a medir en ohms. Entonces, de la ecuación que habíamos visto anteriormente, que es la de la lámina anterior, vamos a despejar esa R. Y entonces vamos a decir que un ohm, por definición, es un voltio entre un amperio. Sin embargo, esta fórmula normalmente no la vamos a usar como un voltio entre amperio, vamos a usarla como un ohm, y vamos a utilizarla como derivaciones de ese ohm, de kilo ohms, mega ohms, o pues diferentes 300 ohms, 400 ohms, 1 kilo ohm, 1.5 kilo ohms, donde vamos a ir aumentando o reduciendo esta resistencia, y pues la interacción con el voltaje y la corriente se va a dar dependiendo del componente que estemos midiendo y del circuito. Podemos hacer un ejemplo, digamos, un poco más entendible al nivel residencial, inclusive, donde vamos a tener, en este caso, por ejemplo, una plancha. Una plancha es posible, digamos, medirle con un aparato muy sencillo cuánta corriente consume. Y pues sabemos que una residencia tiene, en este caso, 120 volts de corriente. Simplemente el voltaje aplicado es de 120. En este caso, nada más teórico para entender que la ley de Ohm cumple. Sin embargo, en una residencia, pues tendríamos corriente alterna. Sin embargo, la ley de Ohm se sigue cumpliendo en cualquier momento. Y pues podemos en ese caso obtener la resistencia del componente. Ahora, 3 definiciones adicionales con respecto a cómo se ve el circuito. Vamos a hablar de una rama, que es un elemento. Un elemento como puede ser una fuente, puede ser una resistencia, un capacitor. Una rama sería un componente específico con 2 terminales. El nodo es una conexión que existe entre 2 ramas. Entonces, cuando tenemos un punto de conexión entre 2 elementos, vamos a decir que ahí tenemos un nodo. Y el lazo es una trayectoria cerrada dentro del circuito, donde empezamos por un punto y terminamos en el mismo lugar. Eso va a ser un lazo. Y esta definición tenemos que entenderla de las dos maneras. Tenemos que entenderla en la parte teórica, la descripción que dice ahí, pero también tenemos que aprender a identificarla dentro de un circuito. Entonces, ocupo que ustedes vayan poco a poco leyendo, pero que también empiecen a agarrar esta definición y trasladarla a la parte visual del circuito y puedan identificar una rama, un nodo, un lazo, porque con esos elementos es que vamos a ir poco a poco aplicando, por ejemplo, la ley de Ohm y con diferentes fórmulas que vamos a dar más adelante. ¿Okay? Entonces, esto es una ayuda visual, pero también es una segunda ley. La ley, como por su nombre, se llama ley de Kirchhoff, y la teoría, eso lo vimos la clase pasada, indica que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera, aquí hay una adicional que no hemos visto en la clase pasada, es 0. Entonces, en la parte izquierda vemos el ejemplo de un nodo, donde tenemos un punto de conexión donde hay corrientes que entran y salen.
¿Qué indica la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff indica que si yo hago un círculo sobre este nodo y mido todas las corrientes que entran y salen, utilizando los valores de corriente pues con signo, en ese caso pues si entran es positivo, si salen es negativo, y los traslado hacia una fórmula, la fórmula algebraica de esta suma da cero, y eso es por ley, o sea, por teoría de campo electromagnético, de cómo funcionan las corrientes, es lo que entra tiene que salir, básicamente. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta ley que se aplica. Esto lo vamos a extender un poco y lo vamos a llevar ahora a una frontera. ¿Qué es una frontera? Una frontera sería pues algo un poco más amplio que un nodo, donde yo tengo pues cualquier círculo cerrado, una frontera cerrada, donde ahora las corrientes que entran y salen no van a estar aquí internas, sino que va a ser todo lo que cruza la frontera. Esta teoría sigue aplicando de esta manera y yo podría hacer análisis de este tipo para poder llegar a valores. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir como una base para pues, obtener valores, para despejar valores, para saber cuáles valores en este caso no tengo, ¿verdad? Y puedo despejar otros para poder obtener información del circuito que estoy analizando o que estoy diseñando. Entonces, eso es lo que nos va a funcionar. La ley de tensión de Kirchhoff, que es la segunda ley, igual tenemos que aprenderla de nombre y pues aprender a identificarla visualmente. Ahora indica, y eso también lo vimos en la clase pasada, de la segunda presentación que les puse, que es la presentación de la adicional, indica que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es cero. Entonces vean que aquí hablamos de una trayectoria cerrada, pero estamos utilizando la definición que habíamos visto anteriormente, que es la definición de lazo cerrado. ¿Okay? En este caso el lazo, cuando sumamos voltajes, van a sumar cero entre ellos, tomando en cuenta que tienen que ser direccionales. Si yo tengo una corriente que va en una dirección, el voltaje va en la dirección contraria. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que los voltajes suman cero? Analizando las corrientes con la fórmula anterior. ¿Y cómo puedo analizar los voltajes? Pues haciendo la relación con ambos. Entonces, cuando yo tengo una fuente de voltaje, el voltaje está indicado direccionalmente, de menos a más. Sin embargo, como yo sé que la corriente va en esta dirección, entonces el voltaje va en la dirección contraria. En este caso se analiza solamente lo que son los voltajes. Y al ir en este círculo, en esta dirección, podemos ver que vamos a ir en la dirección que nos indica el sistema y va a dar cero el voltaje, la suma de los voltajes. Okay, perfecto. Ahora, el tercer componente que nos interesa. Tenemos que aprender a identificar componentes en serie y componentes en paralelo. Esto lo vimos en la clase pasada, simplemente vamos a repasarlo para utilizarlo en el laboratorio. ¿Cómo se ve un circuito que tiene componentes en serie? El componente en serie está cuando empieza uno, termina el otro. Entonces, aquí empieza uno, inmediatamente está el otro pegado. Entonces vamos a tener como fila, que fue lo que dije la semana pasada. Vamos a tener una fila de uno con otro con otro. Esto es serie. ¿Cómo es paralelo? Paralelo significa que los dos componentes comparten dos terminales y por lo tanto están en un nodo común, tanto de una de las terminales como lo otro. Estos dos componentes están en serie. Disculpen, en paralelo. Estos dos componentes están en serie.